El transistor, tanto en emisor común como en base común, en su aplicación funcionan como amplificadores. Esto podemos ver de ejemplos en los auriculares y en los micrófonos, ya que nuestra carrera como Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales es importante. Los mensajes deben ser precisos y claros. A continuación tenemos este transistor en configuración de polarización fija en emisor común. Para poder analizarlo en corriente alterna con el modelo RE, primero vamos a analizarlo en corriente directa. Obtenemos la ecuación con leyes de Kirchhoff en esta malla y a raíz de eso obtenemos la fórmula para la corriente de la base. Sustituimos los datos que ya nos proporciona el circuito y obtenemos corriente de la base. A raíz de la fórmula corriente del colector igual a beta veces IB, obtenemos la corriente del colector. Una vez obteniendo este dato de corriente del colector, ya podemos analizar el modelo RE con este circuito. Analizamos para RE 26 milivolts entre la corriente del colector. Aquí tenemos el resultado sustituyendo los valores y con eso ya podemos obtener beta veces RE, la cual está en paralelo con RB, y este cálculo, ese paralelo, nos indica la impedancia de entrada. La impedancia de salida, como podemos observar en el circuito, están en paralelo R0 con RC. Calculamos 50 kiloohms que ya nos lo proporciona el circuito y los 3 kiloohms que son la resistencia del colector, y tenemos aquí el resultado del paralelo. Solamente si R0 es igual a un valor muy grande, entonces tomamos el valor de la resistencia del colector, que es el valor más pequeño, igual a 3 kiloohms. Para la ganancia de voltaje nos dice la ecuación que es menos RC entre RE, por lo tanto al sustituir la fórmula nos da un valor de menos 277.52. Y podemos calcular también la ganancia de voltaje para cuando nuestra resistencia R0 es muy grande. Haciendo ese paralelo, nosotros obtenemos una ganancia de menos 261.79. No varía mucho y cabe destacar que el signo negativo indica la relación que tiene del voltaje de salida, el cual está desfasado 180 grados con respecto al voltaje. Voy a enseñar a cómo resolver un circuito con configuración de base común en corriente alterna. Para eso necesito primero encontrar la corriente del emisor. Para eso lo vamos a calcular en corriente directa. Se calcula mediante, va a ser el voltaje que tengo en el emisor menos el voltaje que tengo aquí en el diodo, que es de 0.7, sobre la resistencia que tengo en mi emisor de 1 kilo, nos da un total de 1.3 mA. Ahora sí, ya nada más podemos pasar nuestro circuito a corriente alterna, que tenemos aquí de este lado. Nuestro circuito nos dice que la fórmula está dada por 26 milivolts, que es una constante, sobre la corriente del emisor que acabamos de calcular, nos da un total de 20 ohms. Ahora sí podemos calcular la impedancia de entrada. La impedancia de entrada está a este lado, que es el paralelo de estas dos resistencias. Nos da un total de 19.61 ohms. O bien podemos tomar la resistencia pequeña que es de R, que acabamos de calcular. ¿Por qué? Porque es tan pequeña que esta se hace insignificante a su lado. Ahora sí sacamos la impedancia de salida. Solamente tenemos una resistencia que es en el colector, que toma el valor de 5 kilos. Ya pasamos a calcular las ganancias de voltaje, que nos dice que es la impedancia de salida sobre la impedancia de entrada. Tenemos 5 kilos sobre la de 20 que acabamos de sacar arriba, nos da un total de 250. Por último, ya la ganancia de la corriente, que nos dice que nos iguala, que la corriente de entrada es la misma que la corriente del emisor, solamente al calcular la corriente de salida lo iguala como la alfa por corriente del emisor. Le cambia el signo negativo, ¿por qué? Porque se contrapone con la corriente de salida, solamente por eso se le cambia el signo. Se sustituye la fórmula y nos damos cuenta que se va la corriente de entrada y nos queda nada más menos alfa, y alfa nuestro problema ya nos da que es 0.96. En ese caso ya los damos aproximadamente como si fuera aproximadamente menos 1. Para nuestro transistor en configuración en base común, de nuestro análisis en DC para convertirlo a nuestro análisis en AC, como podemos observar, nuestro transistor se convierte en una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente, que es igual a alfa veces nuestra corriente del emisor junto con nuestra resistencia RE. Bueno, voy a explicarles la relación que existe en la configuración de emisor común de corriente directa y corriente alterna. Como podemos ver acá, tenemos la resistencia de base, que al momento de poner en corto nuestras fuentes y nuestros capacitores desaparecen, y simplemente aparece la resistencia de base y la resistencia de colector. La parte que tenemos en sombreado de color azul es propia del transistor, y la impedancia de entrada sería el paralelo de nuestra RB con BTRE, y nuestra impedancia de salida sería nuestro paralelo de la resistencia RC con RO. RO cumple una característica que tiene que ser RO mayor que 10 veces RC, y de esa manera sería simplemente utilizar RC. En conclusión, el transistor en emisor común como amplificador a su salida ofrece una baja impedancia, lo que los hace ideales como amplificador de audio para auriculares. El transistor en base común como amplificador ofrece una baja impedancia de entrada y alta de salida. Esto los hace ideales para un micrófono dinámico o amplificar ondas de radio o de televisión.